Hola, bueno, esta es la tercera parte de la presentación de la teoría de las normas y las explotaciones, en la que nos vamos a centrar en la noción de explotación, fundamentalmente en un tipo que es la explotación por metáfora y que es lo que articula mejor con el programa de la materia. ¿Sí? De todas maneras, ustedes pueden descargar el libro entero de Hanks y ahí ver otros tipos de explotación, y en la guía de actividades yo puse una explicación donde ilustro otros tipos de explotaciones diferentes de la de metáfora. Bueno, ¿qué son las explotaciones? ¿Sí? Las explotaciones son la otra pata de la teoría de Hanks. A diferencia de las normas, las explotaciones son mecanismos dinámicos del lenguaje que se usan para crear nuevos significados o, dice Hanks, para decir algo de modo nuevo. La explotación siempre es con referencia a una norma, o sea, lo que se explota es la norma, ese uso establecido, como decíamos en la presentación anterior, que tenía mucha saliencia social, que era repetido, si quieren, socialmente. Eso es lo que se explota, ¿sí? Y las explotaciones no tienen saliencia social en el sentido de que no son frecuentes, pero sí tienen saliencia cognitiva, ¿sí? Al escuchar que alguien dice algo de modo nuevo, probablemente lo recordemos mejor. Acuérdense el ejemplo de aspirar el alce que, que el de aspirar la alfombra, que sería cognitivamente poco saliente. Una cuestión importante es que para Hanks no hay una división tajante entre normas y explotaciones. Si ustedes se toman el trabajo o tienen ganas de buscar en el corpus alguna palabra, puede ser incluso las que tienen propuestas en la guía de actividades, van a ver que hay ejemplos que van perfecto con la norma y otros que son también muy claramente explotaciones, y en el medio una franja de casos que algunos van más para un lado, otros más para el otro, ¿sí? Y las explotaciones también tienen para Hanks una dimensión diacrónica, es decir, que pueden ser fuentes de nuevas normas. Cuando pasan a ser una norma nueva, obviamente dejan de ser una explotación, ¿sí? Veamos un ejemplo respecto a este punto. Miren el ejemplo que tienen en pantalla de pulir. En los diccionarios, si bien no lo hacen en base a la teoría de Hanks, pero sobre todo los basados en corpus, recogen de alguna manera las normas de las palabras y los usos más salientes. Obviamente no las explotaciones, o en principio no deberían. Si ven el ejemplo de pulir, del artículo del diccionario Vox también, tienen dos acepciones: alisar, dar suavidad y brillo a una superficie, esa es la primera acepción, pulir las paredes del comedor. Y una segunda acepción que se da por metáfora, o sea, es una palabra polisémica que tiene un segundo sentido que surge metafóricamente, es corregir o perfeccionar una cosa. La monografía está bien, pero hay que pulirle algunos detalles. Bueno, ese segundo sentido no corresponde a una explotación, si bien probablemente la primera vez que se usó esta metáfora fue un uso innovador. Con el paso del tiempo y con la repetición, este uso innovador se convirtió a su vez en una nueva norma de pulir. Entonces pulir en principio, o al menos seguro, tiene dos normas diferentes, porque es una palabra polisémica. Si ustedes van al corpus, van a ver que hay muchísimos ejemplos. Ahora vemos unos más. De la segunda norma de pulir. Entonces, justamente porque esta metáfora, que al principio, cuando fue innovadora, fue una explotación, después se convirtió en una nueva norma de esa palabra. Fíjense en estos ejemplos, están tomados del Sketch Engine: pulir el guión de la película, pulir el artículo, pulir el texto, y van a encontrar pulir la redacción, pulir la traducción, pulir errores de redacción, pulir el estilo, ¿sí? Entonces ya no se trata de una explotación, si bien es totalmente probable que en un momento alguien haya usado esa metáfora por primera vez y haya tenido saliencia cognitiva y para las personas haya resultado una metáfora nueva, con el paso del tiempo se convirtió en una norma, ¿sí? Podemos ver también este proceso
con clonar, ¿sí? Clonar tiene un primer sentido asociado a un determinado patrón de colocaciones y de argumentos, que es reproducir individuos de una manera perfecta en el aspecto fisiológico y bioquímico a partir de una célula originaria, ¿sí? Ahora bien, hace menos tiempo que pulir, clonar también se empezó a usar metafóricamente. Al principio, estas metáforas o los primeros usos de clonar metafórico fueron explotaciones. ¿Sí? No sé si lo conocen al sentido, quizás algunos son, ¿sí? Como en el sentido que aparecen clonar las tarjetas de crédito o a veces también clonar los celulares, ¿sí? Cuando ese uso se volvió repetido y reiterado y compartido socialmente, se creó una nueva norma de clonar, que es la que recoge, por ejemplo, el diccionario de neologismos Antenario. Lo pueden mirar si quieren, es un proyecto en el que colaboro yo y la profesora Adelstein, que este año está de sabático, pero que usualmente dicta teoría léxica. Tienen ahí una definición: hacer una copia idéntica de algo, especialmente copiar de manera ilegal la información magnética de objetos como tarjetas bancarias, teléfonos celulares o discos duros para su posterior uso fraudulento. Y ejemplos que corresponden a esta nueva norma de clonar. ¿Sí? Lo que se clonaría serían fundamentalmente celulares, tarjetas de crédito y van a ver que hay cierta lista. Si buscamos en el corpus, vamos a ver que hay algún ejemplo, o varios en realidad. Yo cité uno donde está esta posición intermedia, no se corresponde totalmente a la norma, ¿sí? Fíjense que ahí tienen, los que redactaron la definición de clonar pusieron especialmente, ¿sí? Y eso contribuye a dar cuenta a especificar más la norma, la combinatoria de clonar. Los números de coches y las patentes, eso está, bueno, alejándose un poquito quizás de la norma, no mucho. Pero si buscamos en el Observatorio de Neología, o bueno, yo estos contextos los saqué de una columna escrita sobre el neologismo clonar por Julieta Stracha, que está en el Martes Neológico y que pueden leer si tienen ganas, vamos a ver que en realidad esa norma se vuelve a explotar. Y yo ahora todavía sí no hablaría de una nueva norma, sino simplemente de explotaciones, ¿sí? Por metáfora, otra vez, se clona un estado. Si lo que se trata es de clonar tamaño reducido al estado en otras 17 estructuras burocráticas pesadas, avanzaremos poco. Él es un ejemplo moral por su independencia escasa en un panorama clonado y gris, insípido y frívolo, ¿sí? Lo interesante es que no han hecho un álbum repetido, no han vuelto a clonar. Ahí tenemos nuevas explotaciones respecto de la norma anterior, que todavía no constituyen una nueva norma, que son novedosas y que habría que ver si con el paso del tiempo dan lugar a una nueva norma o simplemente quedan como explotaciones aisladas que no se retoman, ¿sí? O incluso quizás a dos normas diferentes, habría que ver. Entonces, por eso Hanks dice que las explotaciones son fuentes de nuevas normas, pero tenemos los dos caminos, ¿sí? Se puede extender la explotación y configurarse como una nueva norma, o no, ¿sí? O puede quedar como una explotación aislada. Ustedes van a tener tiempo de probarlo con los ejercicios o con el ejercicio en realidad que tienen que hacer, y si tienen ganas de mirar un poco los corpus a ver qué pasa, yo igual les copié contextos para que lo puedan resolver sin la necesidad de mirar el corpus, pero quizás pueden aprovechar la circunstancia de la virtualidad para mirar un poco cómo funciona y poner las manos en la masa. Por último, quería traerles, en realidad la noción de norma está fundamentalmente pensada para verbos. Si bien Hanks cita en el libro ejemplos de normas para sustantivos y alguna menos para adjetivos, hay bastante trabajo para hacer para pensar bien la noción de norma para los nombres. Por ejemplo, podemos ver explotaciones por metáfora, una de un verbo: copié, Iglesias usó ayer su discurso sobre las cloacas para electrificar a un público con el que desplegó su oratoria. Ahí ese uso nuevo, electrificar, metafórico, es una explotación del verbo electrificar al público.
que todavía no es una nueva norma, ¿sí? Podríamos pensar que que sí, que en un gran sentido las explotaciones son de autor, ¿sí? O el título de un artículo periodístico que salió hace poco, la huella digital del coronavirus en cloacas, ¿sí? El sentido no metafórico de huella digital es, o el primer sentido, mejor dicho, es los surcos de la yema del dedo. Ahora, es decir, que las huellas digitales serían en última instancia de las personas, y acá tenemos una explotación de este nombre a partir de la huella digital del coronavirus que queda como rastro en las cloacas. Y un uso metafórico, ¿sí? De pandemia. Una pandemia es una enfermedad, ¿sí? Contagiosa, pero el otro día Nacho Levy lo usó en una entrevista para decir, bueno, la pandemia de la desigualdad, ¿sí? Son metáforas, por supuesto, pero también son, desde la teoría de Hanks, son explotaciones, y la metáfora es el principal mecanismo de explotación, lo ven también en el léxico, ¿sí? Junto con la metonimia. Esto es todo lo que vamos a ver en estas circunstancias de la teoría de Hanks. El que tenga dudas o intereses puede escribirme o escribirnos. Y suerte en los ejercicios. También hasta acá, esto es lo último que van a ver con Guiomar y conmigo. Después ya van a tener clases con Verónica. Así que mucha suerte y nos vemos. Chao.